tengamos acá. Nos vamos a ir a la parte de actividades, que es eso lo que nos toca hacer. Y pues lo primero que empiezan es las generalidades del simulador. El simulador nos permite simular colisiones elásticas e inelásticas. Tenemos dos carritos y pues estos dos carritos van a colisionar. Si nosotros ponemos así, estos van a avanzar. Aquí nos da el gráfico de las magnitudes de los momentos. Entonces, este es la magnitud del momentum del carro amarillo y esta es la magnitud del momentum del carro azul. Esto pues no es como que tan necesario que ustedes lo sepan, pero igual les va a servir, puede que les sirva. Igual no les piden nada. Con los datos que ustedes tienen aquí de velocidad y de masa van a poder calcular los momentos. Entonces, aquí ustedes pueden cambiar los datos de velocidades y de masas para poder hacer este cambio. Y aquí les aparece un gráfico de velocidad con respecto al tiempo. Si ustedes le dan clic derecho sobre la gráfica, entonces les puede salir una nueva gráfica, o sea, la misma gráfica, pero a esa gráfica nosotros le podemos cambiar el tamaño. Entonces, con esta grafiquita nosotros nos vamos a quedar y vamos a ver cómo es que se comporta. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo esta gráfica? De que en el punto, este es el tiempo, esta es la velocidad. Aquí me está diciendo que en los primeros momentos, el carro tiene una velocidad, aquí me dice 1.99, pero realmente es 2. Bueno, es 2, ahí de 1.99, pero es 2. Es 2. Bueno, en un inicio el carrito amarillo pues tiene una velocidad de positivo 2, que me está diciendo de que se mueve con una magnitud de 2.00 metros por segundo y hacia la derecha. Y me dice que al final ese mismo carrito amarillo, esto es lo que pasa durante la colisión. Entonces, lo que está durante la colisión nosotros lo vamos a omitir y vamos a irnos a lo que pasa después de la colisión. Entonces, después de la colisión me dice que tiene una velocidad de negativo 2. Eso que me dice de que la magnitud es 2 y que se dirige en sentido opuesto hacia la izquierda. Pasa algo contrario con el carrito azul y el carrito azul me dice de que empezó con una velocidad de negativo 2, es decir, se movía con una magnitud de 2.00 metros por segundo hacia la izquierda y terminó moviéndose con esa misma magnitud que son 2, pero hacia la derecha. Entonces cambiaron de dirección y tiene sentido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros lo vamos a volver a poner y aquí vemos de que se está moviendo el amarillo primero hacia la derecha y después cambia hacia la izquierda. Entonces, este grafiquito de acá me dice en qué sentido se están moviendo esos gráficos. Por convención, nosotros tomamos positivo si el carrito se mueve hacia la derecha y negativo si el carrito se mueve hacia la izquierda. Y si no se mueve, pues lo tomamos como velocidad cero. Entonces, eso es más que todo con la parte del simulador. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a irnos a la actividad 1. Me dice que es colisión elástica. Nosotros para cambiar de colisión elástica a inelástica, pues le damos cliquear aquí. Si le cliqueamos aquí, nosotros estamos con una colisión inelástica. Si lo dejamos sin cliquear, estamos en colisión elástica. Entonces, lo vamos a dejar sin cliquear para la primera parte. Entonces, en la actividad 1 me dice colisión elástica. Vean que aquí les aparece un mensaje y les dice que cada respuesta tiene que estar respaldada por las capturas. ¿Qué capturas quiero yo? Quiero capturas de velocidad y quiero también los datos que ustedes pusieron para esa velocidad. Entonces, por ejemplo, le dan clic derecho a la imagen y ya después hacen esto un poquito más grande, lo pueden subir un poquito y ustedes van a tomar captura de esto. Entonces le damos aquí en recortes y tomamos la captura de pantalla de esta parte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros pues lo vamos a pegar en Word. Entonces aquí viene, me dice
es actividad 1. Actividad 1 que es colisión elástica. Y con la colisión elástica tenemos el caso 1, que en un inicio no hicimos las mediciones, pero lo vamos a volver a hacer para dejarlo bien chequecito. Me dice caso 1, masas iguales con velocidades iguales y opuestas. ¿Qué me dice velocidades iguales opuestas? Magnitudes iguales, pero en direcciones opuestas. Entonces, las masas son iguales, las magnitudes son iguales y tienen diferente sentido. Entonces, es justamente este mismo caso de acá. Entonces, o lo podríamos dejar o lo podemos volver a hacer, igual nos va a dar la misma captura. Entonces, lo pegamos. Este sería nuestro caso y este sería el caso número 1. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Realice un diagrama del sistema antes y después de la colisión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama. Entonces, tenemos dos bloquecitos y los vamos a colocar. Este es el bloquecito y vamos a colocarle la velocidad aquí. Y aquí también le vamos a poner el valor de la magnitud de esa velocidad. Entonces empieza con 2.00 metros por segundo. Ese es el dato de velocidad. Este le vamos a quitar el marco y los vamos a unir todos. Los vamos a agrupar. ¿Por qué? Para que no se nos mueva. Entonces los agrupamos pero nosotros sabemos que en un inicio el que estaba en este lado era el amarillo, entonces vamos a cambiarle de color. El que estaba aquí era el amarillo, entonces este es el que va acá. Entonces este es amarillo. Entonces estos son los datos para el bloque A. Se movía con 2 metros por segundo hacia la derecha y esto es lo mismo que nos dice. Magnitud y dirección es más 2. Significa 2 metros por segundo hacia la derecha. La flechita me dice que se mueve hacia la derecha. Para el bloque azul, pues pegamos este mismo aquí. Y este ya es de otro color, este es azul. Este es azul. Vamos a ponerle este de acá. Y este es azul. Pero me dice que se mueve en dirección opuesta. Entonces, aquí me dice que se mueve menos 2. Eso significa magnitud de 2 hacia la izquierda. Entonces, este sería mi bloquecito. Magnitud de 2 hacia la izquierda. Entonces, ya tenemos los dos bloques. Y esto es nuestra medición inicial. Esto es el evento inicial. Antes de la colisión. Entonces agrupamos todo esto para que no se nos mueva. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Después me dice de que el bloque amarillo pase de tener 2 metros por segundo a tener menos 2. Eso significa se mueve con 2 metros por segundo, pero hacia la izquierda. Entonces tenemos que cambiarle la dirección a esta flechita de acá. Entonces, 2 metros por segundo hacia la izquierda. Y este es positivo 2 al final. Esto es lo que pasa al final. Entonces aquí es positivo 2. Y ya me está diciendo de que va hacia la derecha por ser positivo. Entonces aquí lo cambiamos. Y esto sería qué es lo que pasa después de la colisión. Entonces tenemos los dos, los agrupamos y ese sería nuestra imagen. Nuestro diagrama del sistema antes y después de la colisión. Ahora me pregunta cómo se relacionan las magnitudes de las velocidades iniciales y finales. Pues ustedes ya saben cómo medir las velocidades. Aquí le sale más 2 para el bloque azul y este es menos 2 para el bloque amarillo. Entonces ustedes ya tienen los datos de velocidades y solamente tienen que relacionar las magnitudes. Pueden calcular también el momentum. Recuerden que el momentum es masa por velocidad. Lo pueden calcular o lo pueden obtener a partir de estos grafiquitos de acá. Por ejemplo, el momentum del amarillo al final es de 2, la magnitud, y es porque es 2 por 1, pues 2.
Y este sería la magnitud de la velocidad 2 es 2, sí, la magnitud es positiva, las magnitudes siempre son positivas. Y pues el gráfico, aquí ya me está dando que la magnitud del momentum del carrito azul es positivo 2, la magnitud. Y aquí ustedes van a calcular la energía cinética y pues también van a calcular la energía cinética total antes y después, y van a ver si se conserva la energía o si no se conserva. Ahora vamos a probar el caso 2, que es con masas iguales, pero la velocidad 1 mayor que la velocidad 2. Entonces la velocidad 1 me dice que es 2 y la velocidad 2 pues la ponemos en 1 porque las magnitudes, la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Entonces ya, con esto ya lo tenemos. Lo reproducimos. Esperamos a que haga todo este proceso y ya termine la simulación. Y una vez termina la simulación, le dan clic derecho, hacen un poquito más grande la gráfica si así lo prefieren, no pasa nada si no. Y con esto ustedes toman un recorte. Si quieren que se lleve también las barras, las gráficas de barra, pues también, por eso no hay problema. Entonces, este sería el caso 2. Entonces, este es caso 2. Aquí está la captura. Y lo otro que me pide es nuevamente realizar el diagrama antes y después. Entonces, podemos modificar este mismo diagrama. Sí, ¿por qué no? Para ahorrar tiempo. Y aquí lo ponemos. Y solamente vamos a modificar los datos. Me dice que el amarillo se mueve inicialmente con 2 metros por segundo hacia la derecha. Entonces va hacia la derecha y magnitud de 2 metros por segundo. Hasta aquí vamos bien. Y me dice que inicialmente el bloque azul se mueve con negativo 1, es decir, 1 metro por segundo hacia la izquierda. Entonces va hacia la izquierda y se mueve con 1 metro por segundo. Al final, ¿qué es lo que pasa? El bloque azul empieza a tener una velocidad de 2 positivo hacia la derecha. Entonces va hacia la derecha. Esto es lo que pasa después de la colisión. Hacia la derecha se dirige y pues es una magnitud de 2 y el amarillo me dice que se mueve con una velocidad de menos 1. Una velocidad de 1, pero hacia la izquierda. Se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 1, la magnitud. Entonces, este sería el gráfico, bueno, el diagrama para lo que pasa antes y después de esta colisión. Y así van a seguir haciendo los otros casos. Si se fijan, lo que les pide para cada uno de los casos es exactamente lo mismo. Van a calcular el momentum y van a calcular la energía cinética total antes y después. El siguiente caso me dice masas iguales y la velocidad 2 en 0. Le damos aquí en reproducir y esperamos a que termine la simulación. Después de eso tomamos la captura, la pegamos, hacemos el diagrama y pues repetimos todo el proceso nuevamente. Si se fijan, repito, esta parte es lo que pasa durante la colisión. Esto todavía nosotros en Física 100, esto nosotros no lo estudiamos. Nosotros estudiamos qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después. Esto es lo que pasa antes de la colisión, y esto es lo que pasa después de la colisión. Entonces, vamos a volver a ver la simulación para que ustedes se cercioren que realmente es así. Entonces, aquí si se fijan todavía no han colisionado, no han chocado. Y justo en este momento es que se chocaron y ya empezó a ser el momento final, ¿verdad? Esto es lo que pasa después de que ya chocaron. Después de que ya se separan, es esto de acá, ¿sí? Entonces, es esto lo que vamos a analizar. ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Qué es lo que pasa después? Y no qué es lo que pasa durante la colisión. Y van a hacer lo mismo
para masas iguales. El caso 4 ya es que nosotros tenemos masas diferentes, entonces con masas diferentes le vamos a aumentar aquí a 2, aquí le vamos a poner negativo 2 porque me dice velocidades iguales y opuestas, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y ya vemos que aquí no son tan simétricas que digamos, y aquí ya tenemos otro comportamiento. Esto es lo que pasa antes de la colisión. Esto es lo que pasa después de la colisión, y lo que pasa entre esos dos no nos interesa. Para que ustedes sepan cuáles son los datos de velocidad final, pues le dan clic aquí y pues ese sería su dato de velocidad final, que es 3.3 creo. A mí me falla un poco el pulso, entonces 3.3. Y en este caso pues sería el negativo de 0.66. Igual a partir de las magnitudes ustedes pueden sacar el dato para las velocidades, pero igual desde aquí, desde el simulador, ustedes lo pueden obtener. Y eso van a ser para el otro caso, que es velocidades, una masa mayor que la otra, y la velocidad 2 es igual a 0. Entonces le damos reproducir y pues esperamos a que pase. Si se fijan, el procedimiento es bastante repetitivo, pero es bastante sencillo de llevar a cabo. Recuerden siempre con cada caso poner la captura de la gráfica de velocidad junto con sus datos. Si no tienen la gráfica, lo siento mucho, todo esto no tiene validez porque no dejan constancia de su trabajo, ¿verdad? La actividad 2 me dice que es colisión inelástica, entonces le vamos a dar cliquear aquí y vamos a reproducir. Y si recordamos, la colisión inelástica es cuando los dos bloques terminan con velocidades iguales. Entonces, esto es lo que pasa. Este sería el caso 3. Este sería justamente el caso 5. Este sería el caso 5. Inelástica, masa 1 mayor que masa 2 y la velocidad 1 la velocidad 2 es igual a 0. Este sería el caso 5 de la colisión inelástica. Igual ustedes pueden repetir el mismo procedimiento con las otras y van a llegar siempre a lo mismo, que la velocidad final es común para ambas. Si le ponemos aquí el negativo 1, pues va a pasar lo mismo. Van a juntarse los dos y es porque los dos van a empezar a moverse con la misma velocidad. Eso sería todo por la parte de las actividades. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola. No. Bueno, entonces, gracias. Entonces, lo único que queda es la parte de los lineamientos. Por favor, léanlos conforme a los lineamientos, es conforme yo reviso. La introducción es lo que les dice aquí, los objetivos. Por favor, no copien textualmente los de la guía, se pueden basar parcialmente y hagan uno de su propia autoría. El marco teórico es responder estas preguntas. Recuerden que no es un cuestionario, sino que es de responderlo, hacer un escrito, no es de copiar y pegar de internet. Si copian y pegan de internet, cero en esta parte. Y pues es de responder estas 4 preguntas y adicionalmente estas 4 preguntas tienen que responder esto de acá, lo que está encerrado en azul de la parte del marco teórico de acá. Entonces, lo primero que les dice aquí, 2 cuerpos A y B aislados, que solamente exista una interacción entre ellos, que es la colisión. Nosotros en la revisión teórica ya vimos cómo se demostraba que el momento lineal total se conserva para este caso de acá. Entonces, es de que vean la repetición y que ustedes lo traten de hacer. Igual ya tienen las bases para hacerlo. Aparte de ese, es que para el caso de esta figura 3, que expresen la conservación del momentum, y para esta figura 4, que también expresen cómo queda la conservación del momento lineal. Entonces, son 3 cosas adicionales a estas 4 preguntas. Por favor, no se les vaya a olvidar hacer esas 3 cositas adicionales para el marco teórico.
El procedimiento experimental es una descripción general del procedimiento experimental, no es transcribirlo totalmente lo que ustedes hagan, sino que pues ustedes hacen el experimento y ustedes, de lo que ustedes se acuerdan que hicieron, ustedes lo redactan. Entramos al simulador en tal y tal enlace, colocamos estas condiciones y procedimos a hacer mediciones de esta y esta y esta forma. Todos los verbos se redactan en pasado. Con las actividades, esta descripción es con un valor de m, esto pues no es tan necesario. Recuerden que ustedes ponen caso 1, masas iguales con velocidades iguales y opuestas, y aquí van a poner la captura, después van a hacer el diagrama y después van a responder estas preguntas. Esto para cada uno de los casos. En total tienen que tener mínimo, aquí es una imagen, 2 imágenes, 3, 4, 5, y pues son 5 de colisiones inelásticas, entonces en total tienen que haber mínimo 10 imágenes, 10 capturas de pantalla. Caso que no tenga captura de pantalla, caso que no se va a revisar. Para la parte de análisis de pérdida de energía, aquí les aparece el porcentaje de pérdida de energía cinética. Y recordamos que el subíndice 1 hace referencia al bloque 1, el subíndice 2 hace referencia al bloque azul, el subíndice 1 al bloque amarillo. Y ustedes van haciendo esta operación y es para el caso de colisiones inelásticas, para que vean ustedes en qué caso se pierde más o menos energía. Eso con respecto a la parte del análisis de pérdida de energía. Si se fijan, aquí no hay un tratamiento de datos experimentales y aquí no hay un análisis de resultados como tal, sino que es más que todo, es que esta práctica es más que todo descriptiva, entonces no requiere tanto así las secciones tan marcadas. Entonces, por eso, las conclusiones les dice aquí redactar 3 conclusiones y tienen que basarse en los objetivos planteados. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Una conclusión con base en objetivos, por ejemplo, para la práctica de fricción, bueno, para la práctica de conservación de la energía. Entonces, un objetivo era verificar que se cumple el teorema de la conservación de la energía. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Calcular alturas, velocidades, con eso calcular energía cinética, energía potencial y ver si la energía mecánica de todos esos puntos era igual, ¿verdad? Sacábamos el promedio, la desviación estándar y con eso pues dejábamos un resultado para la energía mecánica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos para una conclusión? El objetivo me dice verificar que se cumple el teorema de la conservación de la energía. Entonces, la conclusión tiene que responder a esto. ¿Se cumplió este objetivo? Sí, no. Si sí se cumplió, entonces, ¿por qué digo yo que se cumplió? O sea, ¿en qué baso yo mi resultado? Entonces, si yo digo que se cumplió, entonces yo voy a decir, se verificó que se cumple el teorema de la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos cálculos para la energía mecánica mediante promedio y desviación estándar y nuestro valor de incertidumbre absoluta resultó muy bajo. Y si obtenemos el porcentaje de incertidumbre de precisión, este es un dato muy bajo, eso significa que mi precisión es bastante alta, eso significa que mis datos no son no discrepan unos a otros. Entonces, todas mis 5 mediciones se parecen entre sí. Prueba de ello es mi porcentaje de incertidumbre de precisión y por eso es que yo digo que se cumplió el teorema de conservación de la energía. No es que se cumplió y sepa Dios de dónde lo sacó. No, y tampoco es de poner cosas de marco teórico. ¿Se cumplió mi objetivo? Sí, no. ¿Por qué digo yo? En caso que no se haya cumplido, ¿qué fue lo que pasó y qué era lo que debía haber pasado? Entonces, más que todo, esa es la estructura que tiene que llevar una conclusión. Pero si ustedes se fijan, para esta práctica
aquí les aparecen sugeridas 3 preguntas. Entonces, si ustedes responden estas 3 preguntas, eso sería como sus 3 conclusiones, pero igual las pueden hacer con base en los objetivos, ¿verdad? Los objetivos que ustedes plantean, los responden y ustedes los sustentan, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Listo, entonces solamente falta pasar lista. Entonces,